Landimedia TV. Ponemos imagen a la radiodifusión. Si nos detenemos en comprobar qué es lo que menos se ha hecho en materia radiofónica, es el porqué de tales diferencias idiomáticas, siendo un mismo país. Problemáticas que estas aportan a quienes nos gusta la escucha, sea del idioma francés o en flamenco. Para los exigentes de la recepción es el buen mensaje, lo que menos nos importa son las siglas de la estación emisora. Si el resultado final era en idioma español, quienes determinan la calidad es la audiencia. Como editor, os estoy rememorando lo que en su día apareció con el sello de ADXB. Crear una portada para quien tiene oficio aprendido en las escuelas de maestría, en el presente caso las de contenido gráfico, queda más que explicado que en su sumario el artículo de la máxima actualidad fuese la representación que aparecía en la cubierta. Afortunadamente, el editor, por esta interesante etapa, era uno de los más eficaces realizadores del medio centenar de páginas que la revista Mundo de X ofrecía mensualmente. Me refiero al colega y buen amigo Juan Carlos Moreno, el socio ADXB 106. Él y yo, realizador de las portadas, había un perfecto y a su vez un leal entendimiento, pero no, teníamos la potestad de consensuar la actualidad en el momento del cumple. ¿Verdad que no se entiende que se celebre un 50 aniversario y no se comente en una revista de radioafición? Resultado, había que editar con o sin comentario, por lo que en bastantes ocasiones el contenido de la revista no acompañaba a lo mostrado en su portada. No pretendo apartarme del guión, pero me pareció que si nos manifestamos de Mundo de X, teníamos que dar sensación de globalización. Dejábamos el receptor y pasábamos a un mapa mundial. Había ya pasado un año de nuestro inicio en las portadas en color y la asistencia al 21 EDX Council de Madrid de 85, donde lo más sobresaliente fue la visita a Villafranca del Castillo, lo que le dio al autor de esta portada Mundo de X una nueva cabecera. Ese año comenzó la decisión de celebrar cada 2 meses reuniones, charlas y conferencias sobre temas de la radioescucha y el diexismo. Dichas reuniones lograban reunir habitualmente entre 25 y 40 personas en el Colegio Mayor Sant Jordi. Allí muchos aprendimos los secretos de los nuevos receptores, antenas y otros temas de nuestra afición. A recordar siempre las charlas sobre receptores a cargo del amigo Lacambra, que nos dejó hace unos pocos años. Sin duda, entre todos aprendimos mucho. La afición era compartida y ese era un aspecto muy importante y a favor de la existencia de las entidades de aficionados. También hay que hacer constar que en ese año 1985 la ADXB producía un programa radial quincenal que se emitía a través de la emisora de la BRT de Bélgica en su emisión en castellano. La conferencia anual del Consejo Diexista Europeo se celebró el mes de mayo en Madrid. La ADXB también estuvo presente con una importante delegación. Todos los participantes fuimos llevados a visitar las instalaciones de radio y televisión en Prado del Rey. Coincidimos con la grabación de un programa musical de televisión española. De la mano de su director, Julio Rico, conocimos las instalaciones de Radio Nacional y Radio Exterior de España. Otro día hicimos una visita muy interesante a las instalaciones de seguimiento de satélites que la Agencia Espacial Europea tenía en Vilafranca del Castillo, a unos 30 kilómetros de Madrid. Allí, muy amablemente, el director de dicha estación, Andreu Ripoll, nos enseñó todas sus instalaciones, siendo una visita gratamente interesante. El ya esperado EDXC Forum hizo posible la muestra con materiales de las emisoras y todas las asociaciones europeas de radioescuchas, conferencias, debates, grupos de trabajo, todo un mundo en solo 3 días. El buen ambiente nos hizo debatir sobre la actualidad y el futuro de nuestra afición.
Los 3 grupos de trabajo desarrollaron sobre estos aspectos publicaciones de X, presente y futuro de la EDXC y DX en las bandas tropicales. También destacamos que dentro de la Conferencia Europea se realizó la cuarta CRDX, Conferencia Española de Radioescucha y Diexismo, entre los asistentes españoles. Entre las actividades realizadas en 1985 por nuestra entidad, al margen del Sonimac, que ya tenía una periodicidad anual, destacaremos la acampada que realizamos en la ermita San Miquel en la montaña de Montserrat,
Fue sin duda la actividad exterior más multitudinaria realizada hasta esa fecha. Fuimos 22 personas que estuvimos acampados, instalados con nuestros receptores y antenas. Una noche de las más inolvidables entre todos nuestros asociados. En septiembre de 1985 se publicó el número 0 de Monde X, la primera revista en idioma catalán publicada por una entidad diexista. Los primeros números se publicaron con una periodicidad trimestral. Fueron 20 páginas que abrieron una nueva etapa en nuestra afición, siendo recordados los años de la dictadura cuando varias emisoras internacionales realizaban espacios en catalán, como por ejemplo Radio Moscú, la BBC, Radio España Independiente, Radio París, Radio Praga, Radio Budapest, Radio Pekín, Transworld Radio de Mónaco, la BRT y Radio Andorra. Además, coincidió que en febrero de ese mismo año de 1985 comenzaron las emisiones diarias en catalán de Radio Exterior de España. No era una novedad el que apareciese Monde X. Habíamos conseguido una y muy apreciada democracia. El idioma autóctono tenía la potestad de ser ya difundido. La radiodifusión catalana ya lo utilizaba sin censuras. Si Mundo de X estaba destinado a la difusión internacional y estar vinculado con las diversas entidades de rango mundial, la lógica era propiciar una edición que sus contenidos fuesen de la radio de habla catalana. He aquí las ediciones creadas por el editor de entonces y de la actualidad. ¿Qué sucedió? Todo lo creado pasó a unas manos principiantes en la tarea de las artes gráficas, que aparecieron y desaparecieron sin pena ni gloria. Su trayectoria se halla sumida en el olvido, y para saber que existieron, su bagaje se encuentra en el depósito digital de documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. El editor solicitó a la multinacional Sony una propaganda de muestra para incluir en las ediciones del Monde X. Al desautorizar al editor las ediciones, e incluso destituirlo del staff de ADXB, la asociación perdió la oportunidad de que Sony aportase un generoso y económico apoyo a la contabilidad de la entidad. Viendo semejante chapuza, opté seguir confeccionando y editando las 4 páginas en color de Mundo de X, y así, sin apartarme de la edición, pensé que era la opción de esperar y ver resultados. El detalle más curioso sucede que, siendo dado de baja del staff sin ser informado, yo seguía siendo quien una semana al mes tenía la larga tarea de la realización fotográfica de las 50 páginas en blanco y negro y 4 en color, o sea, un total de 54 páginas. Estas eran realizadas gratuitamente al ser operario autorizado de La Vanguardia, con el fin de ayudar a la asociación a la que yo pertenecía, o sea, la ADXB. Tengo que admitir que por una casualidad, al reconvertirme a petición del fundador, una vez finalizadas las ediciones en papel al inicio de principios del presente siglo XXI, la realización de CD-ROM multimedia, y ver en el listado de envíos mensuales a los asociados, alguien vio, que no figuraba en dicha lista, restituyéndose de nuevo el ADXB 247. En 1986, nuestra entidad comenzó a ofrecer diversos diplomas de X para los socios en relación a los diferentes países captados. Durante los primeros años, estos tuvieron mucha aceptación. A lo largo de la historia, la cabecera de Mundo de X cambió sin darnos cuenta. Seguro que de estar entre nosotros el recordado Albert Biosca me confirmaría si se celebró y si existe imágenes como nos lo demuestra la celebración del que hemos mostrado en el año anterior. Otro detalle, yo diría que otra ocasión perdida. Radio Corea adelantaba en 3 años la noticia de la celebración de sus Juegos Olímpicos. ¿Qué mejor ocasión para acercarnos mucho más en aquellos momentos dulces para nuestra afición a una de las emisoras que más nos ha potenciado a los radioescuchas y los diexistas españoles? Estamos ante la misma falta de criterio en otro aniversario, el de Radio Japón. Se trataba de los 50 años de la admirada y a su vez un tanto difícil de sintonizar, a no ser lograr una excelente propagación. El comentar el tema, por ejemplo, de la historia de Radio Canadá Internacional era interesante, pero podía dejarse para ser comentada aludiendo un sinfín de efemérides de dicha emisora. La coincidencia se da en ocasiones. La que contemplas es la que el editor la mencionó en su habitual editorial.
porque uno de los habituales colabora mensualmente y manifiesta su atención en alguna fecha importante a tener en cuenta. Se tiene que reconocer que la emisora de Canadá era y es una de las preferidas dentro del colectivo de aficionados a la escucha y el diexismo. El estilo actual tiene la calidad que merece una institución como es la ADXB, pero esta asociación está en la época virtual. Mañana, cuando desaparezcan los virtuosos de las ediciones, nos quedarán las viejas tertulias de la Odisea digital. 3 meses antes de confirmarse a la ciudad de Barcelona sede de los Juegos Olímpicos, como realizador de las portadas de Mundo de X, el ser radioescucha de la onda corta, opté por incluir un detalle que me confirmó tales escuchas. En el acostumbrado conjunto de las emisoras escuchadas estaba una habitual radio suiza internacional, país donde se encuentra la sede del Comité Internacional Olímpico, FIO, en la ciudad suiza de Lausanne. En algún noticiero de la emisora se deslizaba las posibilidades de que su presidente lograse que Barcino fuese olímpica. He aquí lo atrevido que fue el anticiparse. Pues no, es evidente que trabajaba en un diario. En relación a las actividades del club, destacaremos entre todas la de Moncayo 86, la Asociación Diexista Aragonesa ADXA con la colaboración de ADXB, CDXA, GC y MAF organizó las segundas jornadas prácticas de diexismo Moncayo 86. La acampada de X se efectuó a 1600 metros de altura en el Parque Natural de la Dehesa del Moncayo, muy cerca de Tarazona. Allí estuvimos escuchando la radio durante la noche y realizando excursiones por el día, como la que hicimos ascendiendo al Moncayo hasta los 2316 metros de altitud. Y en otra ocasión fuimos a visitar los monumentos mudéjares de la ciudad de Tarazona, un gran ambiente de radio, amistad y camaradería. La presencia en el EDXC París 86 fue de los más distinguidos councils de los clubes europeos. Sí, fuimos como principiantes en la radioescucha y el diexismo, pero no en todos los sentidos. Pese a ser unos principiantes, la elegancia de los españoles hacia el merecido reconocimiento a una de las más sobresalientes personalidades que asistían con el fin de conmemorar su 40 aniversario del World Radio TV Handbook, al que nos invitaba el editor Jens M. Frost. Las cámaras recogieron imágenes que lo demuestran y de las cuales nos sentimos muy agradecidos por la buena consonancia existente entre el atento editor Sr. Frost, con quienes éramos aficionados y adquisidores de su World Radio TV Handbook. No obstante, la actividad más relevante seguía siendo la Conferencia Europea de Diexismo. Ese año en Nanterre, en las afueras de París, se celebró la 20ª conferencia. Hasta allí nos desplazamos varios componentes de la ADXB. El gran tema del EDXC86 fue el tema dedicado a los receptores. El señor Munekata, manager de la casa Sony, nos presentó el audiovisual Sony y el futuro. Hizo un repaso a la historia desde el primer transmisor fabricado en 1948, pasando por todos los receptores que ha fabricado Sony hasta llegar al Sony ICF 2001D. También Mr. Roger Ellis nos explicó el receptor Japan Radio NRD 525 y el señor Killstrom nos mostró el Yaesu FRG 8800. Estuvieron presentes 20 emisoras internacionales, incluida Radio Australia, celebrando otro interesante EDXC Forum, donde seguimos realizando y ampliando nuestros contactos internacionales. Los grupos de trabajo trataron sobre el diexismo en Francia, sobre la onda media, sobre el EDXC y las computadoras. Todos tuvimos también la oportunidad de ver el Museo de la Radio, situado en el edificio de Radio France International.
Pero el acto más importante tuvo lugar en un restaurante en la localidad de Neuilly-sur-Mer. Se realizó el banquete del EDXC, que fue ofrecido para celebrar los 40 años de la edición del World Radio TV Handbook. Fue lo mejor de la conferencia, con música en directo, regalos entre los asistentes y con homenajes muy importantes. El acto terminó con el ofrecimiento por parte de la ADXB de una placa en bronce al señor James Frost por su gran labor como editor del World Radio TV Handbook durante esos últimos 40 años. Todos acabamos en un barco de las vedettes de Pont-Neuf celebrando un paseo denominado París por la noche.